就是一个民族如果没有代表自己民族的文化符号，就不能立足于世界民族之林。因为古人讲啊，父母横斜千万朵，赏心只有三两枝。就说艺术创作要升华，要取舍，既要有传统的传承，又要有笔墨当随时代的创新。中国人也在努力的扬为中用，学他的技法来表现中国人的感情，讲中国故事。我画的苏一鸣嘛，画的他就是夺金的时刻。我还画了谷爱凌凌空一跃嘛。你要从历史的长河里边去确定的话，历史就会有信心。我认识到中国的艺术，你必须得按中国来。中国的艺术。Para el artista de la pintura de lavado de tinta Wang Mingming, pintar no solo es una expresión artística, también implica explorar y expandir el potencial de la pintura tradicional china y encontrar inspiración en la rica literatura de la que se nutre. Con su pincel, los trabajos de los antiguos poetas han quedado retratados como nunca antes. La exquisita representación de Wang refleja el encanto de la literatura clásica. El artista ha impreso su filosofía única a través de sus numerosas exhibiciones temáticas. En el pasado he organizado varias exhibiciones temáticas. En 2006 realicé una exposición sobre pájaros y flores. En 2010 sobre caligrafía. En 2012, ya con más de 60 años, celebré una muestra sobre recuerdos de la infancia. Como escribe en el prefacio de la exhibición, estaba buscando algo que echaba en falta. Hay muchos niños que son artistas prodigio y todos tienen sus propias perspectivas únicas, muy puras e ingenuas sobre cómo es el mundo. Así que estoy haciendo una retrospectiva en torno a mi carrera artística y estoy buscando lo que he perdido por el camino. Creo que he perdido la parte más dura del arte y me he obsesionado demasiado con la técnica, con el aspecto superficial. Por ejemplo, fui capaz de capturar la esencia de esta pintura de unas brochetas de bayas de espino confitadas en la feria de un templo. Pero si me pides que lo pinte ahora, puede que no lo haga tan bien como entonces. Wang Mingming nació en Beijing en 1952. Desde muy joven demostró un increíble talento para la pintura. Su padre fue fundamental en su recorrido artístico, ya que lo llevó a relacionarse con maestros de la pintura que residían en la ciudad, como Li Kuchan, Wu Zuoren y Jiang Caohe. Esos maestros se encariñaron rápidamente con el pequeño pintor, lo adoptaron como aprendiz y lo ayudaron a sentar los cimientos de lo que sería una gran carrera artística. Con solo 6 años, Wang ganó un premio internacional con una pintura que, aunque parece sencilla a simple vista, está llena de trazos innovadores. Su reputación de niño prodigio se fue extendiendo dentro de la esfera artística de la ciudad. Hoy en día, Wang recuerda con nostalgia su juventud, cuando pintaba y vendía sus obras en la calle Wangfujing de Beijing, al lado de varios pintores veteranos. Ellos, los artistas veteranos, me pidieron que pintara algo y yo pinté un salmón con una cuerda atada en la parte superior. Todos estaban entusiasmados y dijeron que se tenía que vender al mismo precio que las pinturas de los veteranos. Al final, fue otro pintor quien la compró. Entonces el maestro Li Kuchan se acercó y me elogió. Le dijo a mi padre que me llevara a su casa para ayudarme con mi pintura. Y eso hicimos.
Hoy he traído 2 objetos preciosos de porcelana, un gallo y un pony. Fueron un regalo del maestro Li Kuchan después de nuestro primer encuentro, y los he atesorado desde entonces. El maestro Li compartió conmigo muchos bocetos y me enseñó cómo pintar. Decía que quería animarme a pintar sin tener en cuenta las habilidades ni la técnica básicas. No deberías dejar que la técnica impida que innoves y expreses su propio estilo. Creo que también es un educador excelente. Decía a todos los niños que no debían dedicarse a imitarlo, sino utilizar su imaginación y crear algo propio. Aunque tenía un brillante futuro por delante, la carrera artística de Wang dio un giro brusco cuando tenía 17 años. En 1969 fue enviado a trabajar como operador de maquinaria en una fábrica de tractores en Beijing. En lugar de sostener los pinceles, trabajaba con una fresadora. Sin embargo, Wang no dejó que el cansancio y la rutina interfiriera con su pasión. Cada minuto libre que tenía lo dedicaba a mejorar sus habilidades como pintor. En sus tiempos libres realizaba bocetos del lugar. En ocasiones, todavía con temblores en sus brazos debido al trabajo en la fábrica, no podía realizar movimientos delicados, así que adoptaba trazos más gruesos. Esperaba reponerse para trabajar en los detalles de las pinturas. Pero incluso en tiempos difíciles como estos, Wang nunca dejó de pintar. Siempre se mantuvo optimista y centrado en perfeccionar su técnica. Pasé 10 años en la fábrica. A pesar de las duras condiciones, empleé mi tiempo libre para salir con los alrededores y hacer algunos bocetos. Creo que de algún modo, en esos 10 años, mis creaciones artísticas sufrieron una gran transformación. Fue entonces cuando entendí las reglas básicas de la creación. En 1977, cuando se restauró el examen de acceso a la Escuela Nacional, como la Academia Central de Bellas Artes no estaba admitiendo a nadie, me aceptaron en la Academia Central de Arte y Diseño. Pero no me gustaba la especialidad que me habían asignado, así que hablé con mi profesora, Zhou Sicong, y me dijo que me ayudaría a ser transferido a la Academia de Bellas Artes de Beijing. Así decidí no ir a la Academia Central de Arte y Diseño. Con la ayuda de su profesora, Zhou Sicong, Wang Mingming fue admitido en la Academia de Bellas Artes de Beijing como un talento especial. En su inauguración, la academia reunió a maestros de la pintura como Qi Baishi, Chen Banding y Wang Xuetao. La profesora de Wang, Zhou Sicong, también era conocida por su trabajo como retratista de pintura de lavado de tinta. Ella quería ver a Wang sumergiéndose en el terreno creativo de la academia para obtener todos los nutrientes que él necesitaba para perfeccionar su talento. Y Wang no perdió el tiempo y aprendió de los mejores. Absorbió rápidamente muchos géneros diferentes, entre ellos el retrato, el paisaje, las pinturas de pájaros y flores e incluso la caligrafía. Mientras incorporaba los distintos géneros y técnicas, Wang llegó a encontrarse en un momento perdido en el proceso, intentando con todas sus fuerzas encontrar su propio estilo. ¿Cómo podía pintar como sus predecesores en la Academia de Arte de Beijing? Con libertad, pero con un estilo propio, reconocible por todos. Así, Wang comenzó a explorar. Entonces me sentía un poco perdido. No sabía qué camino tomar. Separar tu estilo del de tus profesores no quiere decir que los traiciones, sino crear con tu propia voz, lo que es vital desde el punto de vista del artista. Profesores como Zhou Sicong y Lu Chen, todos me han guiado en mis creaciones artísticas. Pero cuando me enfrenté a pinturas de temas de la vida real, me di cuenta de que estaba imitando demasiado a mis maestros. Entonces decidí distanciarme de ellos respecto a la temática. Y mi respuesta estuvo en los temas de la pintura antigua china, al entrar gradualmente en el ámbito de la pintura tradicional china. Nuestra profunda cultura tradicional es para mí una fuente importante de inspiración. A finales de los años 70, cuando estaba estudiando dibujo con el maestro Yao Yao Tuo, este me animó a adquirir algunas habilidades tradicionales. Pero no era fácil encontrar referentes en aquel entonces. Vi un álbum de pintura del maestro Huang Binghong y me encantó la combinación de sus líneas y de otros aspectos.
Después de estudiar y copiar sus obras, empecé a hacer algunos retratos. Cuando el maestro Yao Youtua los vio, se dio cuenta de que había algo diferente en mis trazos y me preguntó si había aprendido algo nuevo. Respondí que había estado investigando sobre la obra de Huang Binghong. Me contestó que cuando absorbes algo tradicional, se nota en su trabajo. La profesora de Wang, Zhou Sicong, comentó que Wang era un joven y prometedor pintor y que no era arrogante, que no buscaba ser rebelde de forma intencionada, sino que exploraba nuevos caminos con gran confianza y audacia. En 1980, Wang realizó una pintura del poeta chino Tu Fu, inspirado por su famoso poema Visión de Primavera. En él usó trazos tradicionales para representar al poeta. También añadió en segundo plano tanto a los caracteres como a las figuras históricas mencionadas en el poema, dando a la pintura un toque cinematográfico. Encontró así una manera de recrear imágenes poéticas con pintura de lavado de tinta. Un año después, Wang se fijó en otro gran poeta de la antigua China, Qu Yuan. Viajó a la tierra natal del escritor en busca de inspiración y produjo otra pintura de lavado de tinta. Colocando la figura del poeta en un entorno brumoso, continuó explorando las infinitas posibilidades de la tinta. Durante este proceso encontró su propio estilo, que consiste en crear un contexto moderno para la cultura tradicional, uniendo lo antiguo con el mundo actual. En aquel entonces, las pinturas occidentales tenían un gran impacto en la pintura tradicional china. De alguna forma, rechazan los fundamentos de la pintura tradicional china. La gente estaba confundida y no sabía si aprender de Occidente o mantenerse fiel a las tradiciones. Hice un viaje de 10 días a Francia y quedé impresionado por las pinturas que vi en los museos. Cuando regresé, muchos de mis amigos me preguntaron sobre mis impresiones acerca del lugar y les dije que era espectacular. Era mi primer viaje al extranjero. Nunca había visto tantas pinturas occidentales. Y añadiría que mis pinturas no cambiaron. Debes tener confianza si has podido ver el panorama al completo de la historia. Me di cuenta de que el camino para el arte chino comienza en el interior. No se trata de formas en el exterior, sino de la cultura central en el interior, que es la columna vertebral de todo. Tienes que presentar las cosas más fundamentales. Comparada con las pinturas al óleo occidentales más realistas, la pintura tradicional china busca más expresar una atmósfera abstracta antes que dar forma a la realidad. Deja espacio al público para que reflexione sobre las connotaciones culturales más allá de la obra. Esto requiere que los pintores tengan un amplio conocimiento sobre la historia y la cultura que retratan. Desde la década de los 80, Wang ha dejado su huella en las montañas y los ríos más famosos de todo el país. Pone en práctica el refrán chino: lee 10.000 libros y viaja 10.000 kilómetros, y vierte en sus pinturas lo que ha visto y experimentado, manteniendo un diálogo espiritual con las grandes almas del pasado. En 1988 creó su primer rollo, El viaje nocturno de Su Tongpo, y sus técnicas y estilos maduraron en su trabajo posterior, Su Tongpo, Recuerdos del pasado en el acantilado rojo. Desde 2006, Wang comenzó a pensar en crear una selección de pinturas que recogieran su inspiración de antiguos poemas, combinando trazos figurativos y semi-abstractos para recrear imágenes poéticas. Están en forma de álbum, una estructura de la pintura china que da a los espectadores una sensación de intimidad en cada página. Esta selección de pinturas es la acumulación de mis últimos 13 años. Si pienso en ello, solo fueron unos 10 años los que pasé en la Academia de Bellas Artes de Beijing como director. Mucha gente me preguntaba cómo era capaz de crear mis obras estando tan ocupado. Les respondía que tenía que relacionarme con la sociedad en mi vida y mi trabajo, pero que mis pinturas eran creadas para que las personas las disfrutaran y encontraran la calma. De hecho, solo dedicaba una pequeña parte del tiempo a pintar, y todos mis trabajos los realicé en mi tiempo libre.
Entre 2006 y 2007 pinté unas 20 obras. Las redescubrí en 2015 y continué con la serie. En parte porque dejé mi puesto como director de la academia. Terminé el proyecto entre 2017 y 2019. Muchos me preguntan por qué no acabé la serie en un periodo de tiempo. La verdad es que lo pude hacer con un plan sólido, pero lo que más me ha aportado de toda mi experiencia pasada es el proceso de leer poesía y de convertir los poemas en pinturas, ya que este también es un proceso de aprendizaje. También es un proceso de entendimiento, que es la parte más difícil de la pintura tradicional china. Puedes tener diferentes revelaciones en distintos momentos de tu vida. Lo mismo pasa en la elaboración del vino. Hay todo un proceso detrás. En junio de 2022, la exhibición individual de Wang Mingming, titulada Un estado de ánimo más allá de la poesía, se inauguró en la Academia de Bellas Artes de Beijing, reuniendo más de un centenar de obras realizadas entre 2006 y 2019. De niño prodigio, cuyos mentores fueron los pioneros de la pintura tradicional china, a uno de los pintores contemporáneos más aclamados, Wang ha recorrido un largo camino con su particular modo de interpretar el legado histórico de la cultura china. Wang Mingming ha combinado su pintura con la cultura moderna que resuena con la sociedad actual. Se trata de una exploración artística de éxito llena de energía creativa. Solemos decir que el artista debe sincronizarse con el tema, con el cielo y la naturaleza, para estar en equilibrio con esta. Creo que su pintura ha alcanzado este nivel. Me gusta la actitud del poeta Liu Yuxi hacia el otoño. Lo encarna con más vitalidad que la primavera. Así que he dibujado los árboles altos y grandes, y los extremos de las ramas muestran los signos del otoño, pero he mantenido el espacio abierto y se puede ver que los cuervos vuelan más libremente. Está alineado con la esencia de las pinturas chinas antiguas, su sentido de la vaquedad, dejando algunas áreas sin pintar. Desde mi cama veo una luz plateada. Me pregunto, ¿se estará todo helado? Miro hacia arriba y veo la luna brillar. Me inclino, ahogado en la nostalgia. Es un poema conocido por todos. Cuando lo pinté, pensé en cómo representar la escena nocturna porque hay mucho en ella. Puedes pintar el fondo con tinta negra para la noche, pero he dejado un gran espacio en blanco alrededor de la luna para intentar crear la sensación de noche con la luna y algunas nubes. No tiene por qué ser realista. Y para esto, la clave es expresar el tremendo momento en el que el río amarillo parece juntarse con el cielo, y el agua resuena mientras Li Pai eleva su copa de vino. Hay que usar trazos potentes y atrevidos para representar la velocidad del agua. La pintura tradicional china ha recorrido un largo camino y vale la pena pensar cuál es la mejor forma de celebrarla y de dotarla de innovación. Creo que los comentarios del presidente Xi Jinping sobre preservar la herencia de la cultura tradicional china son muy emotivos. Dijo que se necesita una visión general estratégica. ¿Cómo podemos llevar la pintura tradicional al siguiente nivel? Creo que primero tenemos que aprender de la tradición y después sobre las formas de desarrollarla en base a eso. Cuando recibimos a funcionarios y curadores de museos europeos, les invitamos a ver los trabajos del maestro de la pintura Qi Baishi.
les gusta muchísimo. Otras obras eran paisajes de pintores tradicionales del siglo XX. Con ellas no expresaron nada en particular. Desde nuestro punto de vista, el estilo de los maestros más modernos era bastante tradicional, pero con influencia de la pintura occidental, no eran puramente chinas. Los visitantes estaban buscando algo diferente de sus propios pintores. Lo podías ver en sus ojos. Y Qi Bai Shi representa eso. Solemos decir que el agua fresca viene del manantial. Tenemos que preservar y estimular los rasgos únicos de la pintura tradicional china. Siempre he buscado la esencia china, un concepto artístico chino. Y tuve la relación de que solo nosotros podemos llegar tan hondo, directo a la fuente de nuestra rica y profunda cultura, para expresar de verdad su naturaleza a nivel espiritual. Para mi alegría, cuando visito museos donde están los antiguos clásicos, veo que hay cada vez más jóvenes. El interés por las tradiciones y sus ganas de aprender y absorberlas muestra la vitalidad de nuestro arte tradicional. Como pintor chino, tener una mente creativa, ser autodidacta y contar con un estilo artístico proactivo son elementos indispensables. ¿Cómo te afecta a la sociedad y viceversa? ¿Cómo contribuirás al desarrollo de tu propia cultura? Eso es lo importante. Requiere mucho pensamiento crítico y ver la pintura al completo, lo que debes incluir en tu trabajo. Para mí, el arte que no se conecta con el público es un fracaso. Los artistas del siglo XXI están en realidad en la mejor etapa. Deben escapar de la simple búsqueda de técnicas y estudiar y aprender de las tradiciones que están en sincronía con esta etapa. Y han de buscar en nuestra cultura tradicional los valores para llevarlos a la práctica. Solo entonces podremos encontrar nuestro propio espíritu artístico, único en China.